capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión y unción de su Santo y bendito Espíritu. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrebatada por los vientos y echada de una parte a otra. Vamos a orar. Soberano Dios y Señor, Padre de toda honra, de toda gloria, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que tu palabra, mi Dios, ahora, Señor, expuesta, haya cabida en nuestro corazón. Padre, que tu palabra sea, Señor, como la lluvia y la nieve, Señor, que desciende sobre la tierra, la riega toda la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Que tu palabra sea provisión. Mi Dios, que tu palabra, mi Dios, venga, Señor, en este tiempo y sea como lámpara a nuestros pies, lumbrero a nuestro camino. Padre, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, y que sea tu Santo y bendito Espíritu hablándonos en este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Luego que terminemos, creo que hay café al otro lado. Nos tomaremos un café y nos pondremos al día, porque a muchos no los veo sino en los sábados. El tema de este mensaje es, y creo que lo hemos puesto ahí un poco, el tema de este mensaje es, vamos, los propósitos de Dios nos esperan. Vamos, los propósitos de Dios esperan. ¿Cuántos de vosotros, creo que todos, habéis aprendido a andar en bici? ¿Quién sabe andar en bici? El que no sabe andar en bici. ¿Quién sabe andar en bici? ¿Todos? Bueno, todos hemos aprendido en un momento dado, o por lo menos lo hemos intentado. Y para los niños, pues, que lo van a hacer, pues es así. Hermanos, ¿cuántas veces te has caído de la bici? A veces uno, cuando va aprendiendo, dice, ya controlo, y ¡pum! El golpe. Y a que esas caídas duelen. Ahora, te pregunto, ¿cuántos habéis pasado por una prueba? ¿A qué duele? ¿Cuántos están pasando por pruebas? ¿Cuántas veces te caíste de la bici? ¿Aprendiste a andar en bici? ¿Cuántas pruebas has pasado? Hermanos, muchas veces estamos pasando pruebas y el dolor nos hace incluso abandonar o huir de las pruebas. Pero la palabra dice, hermanos, tener sumo gozo cuando estéis pasando por diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe trae esperanza. Y la esperanza no avergüenza ni abandona. Y es porque, hermanos, los propósitos de Dios en tu vida empiezan con las pruebas. Diga, sigo paros. Diga yayay o... Hermanos, ¿cuántas veces tú sientes que los propósitos de Dios empiezan en tu vida y sientes como que algo nuevo viene? ¿Y sabes qué? Una nueva prueba viene. Y como que sentimos que viene la prueba y como que no me pilló. No me pilló la prueba. Y uno dice, pues qué bien que no me pilló la prueba. Mal. Algo que es inherente en los seres humanos es que no tenemos paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia?
¿Cuántos de nosotros reconocemos que no tenemos paciencia? ¿Cuántos podemos decir, bueno, a mí me estaban enseñando a andar en bici y como el papá que lleva al muchacho, mira, así se anda. Y ya, papá, suéltame, ya, yo puedo solo, suéltame. No tenemos paciencia. Y es por, hermano, por el control. Queremos controlar las cosas. O sea, ya te están enseñando en bici, ya controlo, déjame, suéltame. Y a veces, hermanos, no estamos listos todavía y por eso viene la caída, viene la prueba, por ese afán de control. Por eso es que dice que el producto de la prueba, de la tribulación, es paciencia. Y muchas veces tú no tienes paciencia y cuidado con estar pidiendo paciencia porque viene tribulación para que tu paciencia se perfeccione. Hermanos, ese afán de controlar viene desde nuestra concupiscencia. Porque ¿quién de nosotros, tú por ejemplo, ves que alguien está aprendiendo a andar en bici, ¿te subirías con él? No me subo, yo no me subo. Y si no te subes, hermanos, es como aquel que dice, bueno, mi muchacho, el joven, se sacó el carnet y ahora le vamos a comprar un coche. Y le compra el papá, porque se sacó el carnet, un coche de alta cilindrada. ¿Tú le darías un coche de alta cilindrada a un novato? No. ¿Le darías tu vida, pondrías tu vida en las manos de un cirujano novato? Que me opere el otro. Hermanos, muchas veces ese afán de control lo encontramos en la iglesia. Porque vienes a los pies del Señor y los propósitos de Dios empiezan, hermanos, desde el momento en el que tú te encuentras con Él. Pero tú ya quieres, ya pastor, póngame a mí. Yo ya puedo. Póngame. Y todavía estamos novatos en el asunto. Pero queremos ese chute de control. Hermanos, pero esto es con fe. A pesar de que no tenemos, si Dios dice que tienes, lo tienes. Porque, hermanos, en un momento dado, del primer personaje bíblico que voy a hablar, que muchos quizás ya sabrán, en Génesis capítulo 37, es un joven que tiene un sueño. Un joven que tiene un sueño y se lo cuenta a sus hermanos. Luego le cuenta el sueño a su papá y su mamá. Y entonces, hermanos, eso quiere decir que los propósitos de Dios se revelan en tu vida. José está contándole un sueño a su padre y a sus hermanos. José era un joven. Y José le dice a sus padres, Génesis capítulo 37, mira el versículo 9. Josué le dice a sus padres que él tuvo un sueño, que el sol y la luna y estrellas, 11 estrellas se postraban delante de él. Y entonces su padre decía, ¿qué es esto? ¿Será que tu madre y yo y tus hermanos nos postraremos? ¿Reinarás tú sobre nosotros? Hermano, el propósito de Dios se estaba revelando en la vida de José, pero él tenía que empezar a ser probado. José tenía que empezar a ser probado. Hermanos, cuando José era un joven mimado, amado por su padre, mantenido en un entorno seguro, en un entorno, cuidado que el niño no se vaya a hacer daño. Pero el propósito de Dios ya se había revelado. Y mientras José estaba dentro de ese entorno,
el propósito de Dios no podía ponerse en marcha. Hasta que un momento el papá lo mandó a ver a sus hermanos que estaban trabajando. Y en ese momento, cuando José obedeció a su padre, empezó el propósito de Dios a establecerse en su vida. Y hermanos, muchas veces estamos así. Estamos dentro de la iglesia, cubiertos, no pasa nada. Yo voy a la iglesia los sábados, el culto, y luego me voy a la casa y no pasa nada. Pero quiero decirte algo, los propósitos de Dios te están esperando. Vamos, los propósitos de Dios te están esperando. Hermano, cuando José salió a buscar a sus hermanos, el propósito de Dios se activó. Y en ese momento, hermanos, quizás todo lo que vivió José era para que él pudiera decir lo que muchos decimos muchas veces en Romanos capítulo 28, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme a los que, conforme a sus propósitos, son llamados. Los propósitos de Dios te están llamando. Ahora, ¿estás preparado para empezar a ver el propósito de Dios en tu vida? Y es que muchas veces, hermanos, le tenemos tanto miedo a las pruebas que evitamos encontrarnos con ellas. Pero, hermanos, al evitar encontrarnos con las pruebas, también estamos, hermanos, evadiendo el propósito de Dios. José tuvo que enfrentarse con muchas pruebas. Fue vendido por sus hermanos. Fue acusado injustamente. Fue olvidado en la cárcel. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido como José en algún momento? ¿Te has sentido juzgado? ¿Alguien te ha vendido, te ha traicionado? ¿Alguien te ha olvidado? ¿Cómo has respondido a eso? ¿Cómo has respondido cuando alguien te ha vendido, te ha traicionado? ¿Cómo has respondido cuando alguien te ha juzgado injustamente? Muchas veces respondemos mal. Y es tu fe que está siendo probada. Es tu fe que está siendo probada. Después de José pasar todo eso, en Génesis capítulo 50, versículo 20, mira lo que dice Génesis 50, 20. Génesis capítulo 50, versículo 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y mantener la vida de mucho pueblo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que cuando José, hermanos, empezó el trayecto hacia los propósitos de Dios, hermanos, empezaron diversas pruebas. Y en ese momento, mientras José, hermanos, estaba siendo probado, José, hermanos, en todo no albergó odio contra sus hermanos. Él estaba esperando en los propósitos de Dios. ¿Tú te imaginas a José mientras fue vendido a unos mercaderes y llevado a Egipto? El trayecto, todo lo que iba pensando José acerca de sus hermanos. Y en todo, en él no albergó odio. Cuando, hermanos, José interpretó el sueño del faraón, dice que él había interpretado el sueño de un copero y un panadero y se olvidaron de él. Pero el
copero sí se acordó un día que el rey tuvo un sueño. Yo sabía de uno que estaba en la cárcel y de allí Dios lo sacó y lo puso por gobernador de la tierra de Egipto. Aquel joven que salió de su casa un día, hermanos, y pasó una tras otra, fue sacado de la cárcel y colocado en lo alto. Porque cuando tú estás en los propósitos de Dios, el mundo se puede olvidar, pero Dios nunca se olvidará de ti. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando las pruebas no superadas cortan el proceso? Las pruebas no superadas cortan los procesos, pero no el propósito. Las pruebas no superadas cortan el proceso, pero no el propósito. Hermanos, el proceso es el crecimiento. Es como aquel que aprende a conducir ese coche y tú te subes y dices, oye, ¿ya aprendiste? Sí, sí, yo ya conduzco bien, solo puedo girar a la derecha, a la izquierda todavía me falta un poco aprender para girar a la izquierda. Lo mismo, tú no te subirías con esa persona. Todavía te falta superar una prueba. Y hermanos, nosotros muchas veces tenemos que examinarnos porque vamos por la vida sin haber superado pruebas. Y sabes que los propósitos se cortan. ¿Tú te imaginas lo que habíamos dicho antes? Un cirujano que vaya a operarte y te diga, yo soy cirujano, pero nunca aprendí a poner inyecciones. Dice, párate ahí y vuélvete para atrás. Cuando termines de aprender a poner inyecciones, sigue con lo siguiente. Pero como tenemos ese afán de ya control, nos saltamos. ¿Cuántos de nosotros, los hombres sobre todo, que somos así, yo lo reconozco, tenemos un camino y el GPS nos dice, gire a la derecha? Ah, no, yo conozco un camino mejor. Un camino más rápido. Somos de saltarnos los procesos. Y así en todo. Somos de saltarnos los procesos, hermano. Y muchas veces eso es contraproducente para nuestro crecimiento. En un momento dado, Dios le dice a un profeta, su nombre es Jonás, ve a predicar a Nínive. Hermanos, conoces la historia. Jonás capítulo 1, versículo 2, dice, Jonás capítulo 1, versículo 2. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hermano, yo te hago una pregunta. Dios manda a Jonás a predicar a Nínive para que se arrepientan. ¿Dios estaba probando a los habitantes de Nínive o estaba probando a Jonás? Bueno, podemos decir, bueno, le estaba dando una oportunidad para el arrepentimiento, sí. A los habitantes de Nínive le estaba dando una oportunidad para el arrepentimiento, a Jonás lo estaba probando. A ver si era obediente. Pero ¿sabes qué hizo Jonás? Escuchó el mandato de Dios. Dice, para Nínive, para allá yo no voy. Yo a Nínive no voy. Cogió y se fue para el otro lado, se fue para Tarsis. ¿Por qué? Porque en Jonás había algo. Y era que su corazón estaba en contra de los habitantes de Nínive. Y Dios muchas veces te pone en situaciones en las que te dice, háblale a tal persona. Y tú dices, con ese ni agua le doy. Tú creo que te estás equivocando, creo que no estás diciéndomelo en serio, ¿no? Y hermanos, tu fe está siendo probada. Tu fe está siendo probada.
Y muchas veces no encontramos en la iglesia hombres y mujeres que han sido procesados a través de la prueba. Jonás se fue para el otro lado. Yo te quiero decir una cosa que posiblemente no la tengamos en cuenta. Pero hermanos, muchas veces nosotros estamos como Jonás, en desacuerdo con Dios. Porque Dios le manda a Jonás y dice, no, yo no estoy de acuerdo, me voy para el otro lado. Y muchas veces estamos así. Pero la historia de Jonás nos revela algo. Que hermanos, las pruebas son por la obediencia y las circunstancias por la desobediencia. Es decir, mientras estamos en la voluntad de Dios, somos probados, porque estamos en la voluntad de Dios encaminándonos a los propósitos de Dios. Pero una vez que por el desacuerdo con Dios nos salimos de esa voluntad, dejan de ser pruebas las cosas que nos ocurren. Empiezan a ser circunstancias de nuestra propia desobediencia y error. Diga ya, ya. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado en desacuerdo con Dios? Sí, dígame para que ¿cómo es? Dígame para que Dios levante la mano para que Dios se la moche. Todo el mundo está en un momento en desacuerdo con Dios. Si no, no fuésemos seres humanos. Pero Dios le dice al hombre y la mujer que de todo árbol pueden comer y ellos van y comen del árbol que Dios les dijo que no comieran. Desde el principio, hermanos, llega un momento en el que estamos en desacuerdo con Dios. Y empiezan a ocurrirnos circunstancias. Y hermanos, las circunstancias. Por eso es que dice el libro de Santiago más adelante. Vaya usted al libro de Santiago. Bendito sea el nombre del Señor. Mira el libro de Santiago capítulo 1. ¿Qué es lo que dice más adelante? Dice que el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Amados, no erréis. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Lo que está diciendo es de que bienaventurado el varón, bienaventurado cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces la prueba, hermano, viene por la obediencia para formarnos, para formar un carácter en paciencia, en fe y en esperanza. Pero cuando salimos de la voluntad de Dios y salimos del proceso de Dios, por cuanto el proceso muchas veces duele, salimos de los procesos y empiezan las circunstancias. Y ahí no es prueba, ahí es tentación. La tentación de que, no estoy hablando de una tentación de que, bueno, ay, no mires para allá o no mires eso o no escuches eso. La tentación de ser desobediente. Porque ser desobediente es una tentación. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, la serpiente les fue a tentar a ver si ellos caían. Bienaventurado el varón que soporta esa tentación de no caer en desacuerdo con Dios, de mantenerse en los propósitos de Dios, en el proceso de Dios. Hermanos, cuando
Estoy en el proceso de crecimiento, pasando por pruebas y entro en desacuerdo, todo se detiene. Todo se detiene en tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que estás caminando bien con las cosas de Dios y en un momento hay un estancamiento? Y tú dices, ¿qué pasa? Y empiezas a buscar culpables. No, es que, yo qué sé, no es la iglesia, es los hermanos, no me saludó, no me llaman, el pastor, yo qué sé, no me gustan las alabanzas. Y empiezo a ver cosas por no reconocer de que yo mismo no he podido seguir en la brecha. ¿Tú te imaginas si José hubiese dejado en algún momento de creer que Dios lo iba a sacar de la cárcel? ¿Si hubiese cortado el propósito de Dios? No. Porque, hermano, los propósitos de Dios se realizarán contigo o sin ti. Los propósitos de Dios se realizarán. Y, hermano, muchas veces yo he dicho, yo quisiera que los propósitos de Dios se realizaran conmigo. Los propósitos de Dios, hermanos, es algo que se puso en marcha en el momento en el que te dio vida. Hermano, cuando todos hemos nacido, hay algo que empieza y nadie lo puede parar. Es el tiempo. Hoy en día ya nos vemos un poco ya con marcas del tiempo. Las marcas del tiempo en muchos, bueno, en mí no, en vosotros tampoco, en otros lados sí, se hacen evidentes. Cuando empieza la vida, empieza algo que no se puede detener. Y hermano, cuando tú has venido a los pies de Cristo, empezó la vida en Cristo, hay algo que no se puede detener y son los propósitos de Dios para ti. Los propósitos de Dios en tu vida no se pueden detener. Pero empiezan con las pruebas. Hermanos, si tú crees en los propósitos de Dios, Dios te toma de la mano, te ayuda, te guía. Si caes, Él está dispuesto a levantarte, porque Él tiene propósito contigo. Él tiene propósitos contigo. Él no se ha olvidado de ti. Él tiene propósito contigo. ¿Qué dice el libro de Isaías 43? Libro de Isaías 43, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice? Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, formador tuyo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. De Egipto te he dado por rescate, y Etiopía y a Seba por ti. Hermanos, Dios tiene propósitos contigo. Y Él no te deja y no te abandona. Pero tienes que ver el propósito y no la prueba. Muchas veces nos centramos más en la prueba y en el proceso que en ver el propósito de Dios. Y Dios tiene propósito con tu vida. Dios tiene propósitos. Y muchas veces tú eres la piedra de tropiezo para que los propósitos de Dios no lleguen a ser reales en tu vida. Yo no entiendo muchas veces, hermanos, nosotros nos ponemos piedra de tropiezo a nosotros mismos. Debemos centrar nuestra atención en el propósito, no en la prueba.
Porque hermanos, cuando no conseguimos pasar la prueba, porque nos centramos en ella, empezamos a dudar y la duda nos consume. ¿Cuántas veces nos ha consumido la duda? Y yo no sé la diferencia entre hombres y mujeres, pero yo creo que los dos, todos nos sumergimos en la duda, que en un momento dado empezamos con un pensamiento y ya estamos por Tailandia. ¿Cuántos saben lo que quiero decir? Pues entonces tú también has hecho eso. No, es que no me dijo, es que lo mismo hizo esto, pero lo hizo pero sin querer hacerlo, pero y si lo quiso hacer, es que si lo quiso hacer, entonces y empezamos a entramar una serie de ideas y eso se hace más fuerte en nuestra vida. Y hermanos, muchas veces nos perdemos en eso. Nos perdemos. ¿Y sabes qué? Cuando pasamos la prueba decimos, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que pasar esto de aquí? En un momento dado, dice el libro de Job que Dios hizo la reunión con todos los hijos. Y vino Satanás. Y le dice Dios a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Mi siervo Job, que íntegro, íntegro. No hay hombre como él. Entonces Satanás dice, pues es que Job no va a adorar a Dios de balde, le has dado muchas cosas. Quítale las cosas y vas a ver cómo, pruébalo. Y Dios empezó a probar a Job. Hermano, muchas veces yo he dicho que este texto a veces se usa para expresar o escribir lo que escuchamos por ahí. Bueno, yo estoy viviendo en la voluntad permisiva de Dios. Y hermano, no hay tal voluntad escrita en la Biblia, no hay una voluntad permisiva, hay una voluntad agradable y perfecta y esa es la voluntad absoluta de Dios. Pero en ciertos momentos Dios te pone a prueba. En un momento dado, era tanta la prueba que Job dice a sus amigos, ¿cómo quisiera saber dónde está Dios? Y le llevaría mi causa. Y él me explicaría y yo entendería. O sea, te lo voy a hacer más. Muchas veces nosotros no queremos recibir la prueba. Y a veces, por ejemplo, tú estás en un trabajo y tú tienes un jefe y tu jefe pues te está probando tu integridad. Y entonces tú entiendes como que te está molestando. Entonces tú no vas a ese jefe. Tú quieres ir al jefe de tu jefe. ¿Se entiende? ¿Dónde es que está el jefe de este? Porque yo hoy le voy a dar la queja. Job estaba así. Job decía, ¿cómo yo supiera dónde está Dios? Y le llevaría mi queja. Dios se le aparece y le dice, ¿pero dónde tú estabas cuando yo formaba los cielos y la tierra? Tú vas a saber más que yo. Y por eso, hermanos, que Job dice en un momento, mira, ahora reconozco que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y hermanos, es la prueba la que nos hace pasar el proceso de entender de una forma a entender de otra mayor. Pero muchas veces no queremos pasar el proceso de la prueba, el cual nos beneficia en nuestro crecimiento. ¿Qué pasa, hermanos, cuando los muchachos con Daniel fueron deportados a Babilonia? Dice el versículo 8 del capítulo 1 de Daniel, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Hermano, y fue probado. Y fue probado, le pusieron ahí las cosas y dice, no, mira, yo no quiero esto. Yo no me quiero contaminar. Él llegó a esa determinación porque previamente él había sido probado. Y es que a veces, hermanos, no estamos preparados para ciertas pruebas porque hemos evitado pasar
por las que tenemos en marcha. Daniel pasó esa prueba. Luego vino otra. Siempre, hermanos, encontramos un envidioso. Había uno envidioso por ahí, le hizo firmar un edicto al rey. Mira, rey, haz una estatua y que todo el mundo te adore la estatua. Cuando Daniel supo que se había firmado el edicto por el rey, ¿sabe lo que Daniel hizo? No pasa nada, yo voy a mi rey. Él dice que postrado en su casa hacia la ventana que daba a Jerusalén, oraba 3 veces al día. Evidentemente lo encontraron, lo sorprendieron orando al Señor. Se lo llevaron al rey y dice, mira, rey, este hombre no te hace caso, no adora. Para Daniel era una prueba. Para Daniel era una prueba. Pero él no claudicó porque él ya había sido probado previamente. Cuando el rey dice, Daniel, he firmado el edicto, no puedo hacer nada por ti, echarlo al foso de los leones. Y a la mañana siguiente el rey incluso ayunó por Daniel. Y a la mañana siguiente fue y el rey le dice, Daniel, tu Dios te ha podido salvar. Y Daniel desde dentro del foso de los leones dice, rey, mi Dios cerró la boca de los leones porque delante de ti, delante de él, yo soy inocente. Aleluya. Y hermanos, cuando pasamos la prueba, vemos los propósitos de Dios en nuestra vida. Cuando pasamos las pruebas, hermanos, nos capacitamos para ver esos propósitos de Dios. Hermanos, Daniel había sido, hermanos, probado y había pasado las pruebas. Tanto así, hermanos, que cuando en el libro de Daniel capítulo 10, él está, hermanos, orando. Y mira lo que dice el versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Quién le está hablando a Daniel? Le está hablando el ángel de Jehová, hermanos. Porque cuando tú eres probado y te dispones a humillarte y a entender que la prueba te produce, hermano, paciencia, gozo, fe y esperanza, te pones en la prueba, hermanos, y te mantienes en la prueba. Y ahí, hermanos, eres fortalecido y es enviado el ángel de Jehová. Porque Dios no se olvida de aquellos con quien tiene propósitos. Dios no se olvida de aquellos con quien tiene propósitos, hermanos. Cuando el propósito de Dios está delante, no hay quien lo detenga. Cuando el propósito de Dios está delante, no hay león que se ponga de frente. No hay rey que lo impida. Cuando el propósito de Dios se pone en marcha, nada ni nadie lo puede parar. Cuando dan un aplauso al Señor, aleluya. Cuando el propósito de Dios, hermanos, está, nada ni nadie lo puede parar. Y hermanos, aunque se levante contra ti guerra, tú puedes estar confiado, hermanos. Que dice el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 17. Dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Hermano, cuando el propósito de Dios está delante y tú empiezas a caminar, vendrán pruebas que te podrán, hermanos, en la brecha. Y cuando vengan situaciones, ningún arma forjada
contra ti prosperará. Y el ángel de Jehová vendrá y acampará a tu alrededor. Porque cuando disponemos nuestro corazón a humillarnos y a entender a Dios, desde ese momento el propósito de Dios se pone en marcha en tu vida. Y el ángel de Jehová viene y acampa alrededor tuyo. Hermanos, David era un joven. Era un joven así como José. Olvidado. Recluido con las ovejas. Cuando llega Samuel, por mandato de Dios, Elí, el padre, pues sacó a todos los hijos de él. Samuel, al más grande, al guapo, y dijo el Señor, no, a ese no, porque Dios no mira el parecer, Dios mira el corazón. Así que cuidado, Samuel, con ese corazón. Dios no mira el parecer, Dios mira el corazón. Y de todos los hijos de Elí, hermanos, ahí había un problema de corazón. Ahí había un problema de corazón, porque es que ninguno. Este pasó, no es este. Le dice Samuel, ¿no tienes otro hijo? Y él no lo quería decir. Dice, bueno, tengo uno que está allí con las ovejas, pero ese es muy delgadito, muy flaquito, muy, como que lo tuvo en poco. Y dice, mándale a llamar. Y le mandaron a llamar, dice, el Señor este es el ungido de Jehová. En ese momento el propósito de Dios se hizo real. Pero David tuvo que empezar un proceso de prueba. David tuvo que empezar un proceso de prueba, hermanos. Pero en un momento dado, cuando vienen los propósitos de Dios y se hacen real, hermano, aunque se ponga un gigante delante, el gigante puede venir contra ti con espada y jabalina y tú te pones delante de él en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya, porque no ves al gigante, ves el propósito que está detrás del gigante. El propósito que ha traído al gigante, ese es el que tienes que ver. Bendito sea el nombre del Señor. Cualquier gigante se va a mover en el nombre de Jehová. Cuando el propósito de Dios está en tu vida, nada ni nadie te va a detener. Bendito sea el nombre del Señor. Incluso, hermanos, en un momento dado, cuando David va a ver a sus hermanos también, fue a ver a sus hermanos, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que osa? Bendito sea el nombre del Señor. Afrentar a los ejércitos de Jehová. Yo iré contra él. El rey Saúl le quiso poner una armadura, la cual le dificultaba moverse a David. Y David se la quitó. Hermanos, muchas veces en la prueba, si tú dudas, te empiezas a vestir con una armadura de justificaciones y excusas. Pero si viene la prueba y tú crees, bienaventurado eres, gozoso cuando os halléis en diversas pruebas. Hermano, si tú estás en prueba, siéntete gozoso porque el propósito de Dios está delante. Y esa prueba, hermanos, es para que puedas tú pisar los propósitos de Dios en tu vida. Así que vamos, hermanos, a por los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios están esperando por nosotros. No tengamos temor del gigante, porque el gigante, hermanos, cae.
Quiero terminar porque Dios también llamó a un hombre. Y hermanos, quiero decirte que desde el primer momento se activó el propósito de Dios en tu vida. Dios te ha sacado a ti y a mí de nuestra tierra y de nuestra parentela con propósito. Con el propósito de vencer las pruebas, de triunfar. Y Dios te sostiene en la mano porque te sacó con propósito. No mires la prueba, mira el propósito. Te sacó para bendición y no para maldición. Te sacó para vida y no para muerte. No mires la prueba. Muchas veces decimos, este país, hoy decíamos en el ayuno, para los extranjeros siempre encontraremos problemas en este país por el idioma, pero no es una prueba que Dios no pueda vencer. Si hay propósitos en tu vida, Dios te dará la victoria cuando no nos movemos, sino que creemos que Dios traerá la victoria. Dios prueba a un hombre con algo que para los hombres es terrible. Dios en un momento dado le dice a Abraham: Abraham, dame a tu hijo, aquel que amas, preséntalo en sacrificio. Qué prueba para un padre. Qué tenaz, qué difícil. Pero Abraham sabía que no se podía ir a Tarsis. Abraham sabía que no podía huir de la presencia de Dios, que estaba en sus manos. Y Dios le dice que vaya hacia un monte. Hermanos, el trayecto de donde estaba Abraham hasta el lugar eran 3 días de camino. 3 días de camino. ¿Tú te imaginas un papá yendo con su hijo? Wow. Sabiendo qué es lo que va a hacer. De hecho, las historias y las películas han puesto como a Isaac como un niño pequeño, pero era un niño o era un joven que podía pensar, porque él le dice: Padre mío, tenemos el fuego, tenemos la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Wow. Esas palabras para Abraham eran como esa espada de doble filo que te penetra hasta partirte en 2. Y las palabras sabias de alguien que había sido pasado por la prueba se notan. Isaac, hijo mío, Dios se proveerá del cordero para el sacrificio. No vemos a un Abraham tirado en la esquina llorando porque Dios le había pedido eso. No vemos a un Abraham derrotado. Vemos a un Abraham que había sido pasado, tratado, hermano, por la prueba. Porque la prueba te fortalece tu paciencia, tu fe y tu esperanza en aquel que te llamó. Cuando Abraham tiene que tomar a su hijo Isaac y ponerlo sobre el altar, el holocausto, hermanos, dice que él le ató las manos a su hijo, le ató los pies y lo puso sobre el altar.
Y él estaba con la esperanza. Abraham estaba decidido a obedecer a Dios. Pero Dios vio su corazón y dijo: no le hagas daño al muchacho, porque ya sé que temes a Dios. Hoy has pasado una prueba que no todos pasan. Por eso es que a ti se te llamará Padre de la fe, porque has pasado la prueba de la fe. Hoy, hermanos, hay propósitos de Dios por alcanzar. Hay propósitos de Dios por alcanzar. Y tu fe tiene que ser tratada, probada, procesada. Hay propósitos de Dios en tu vida que necesitamos alcanzar. Pero con ese nivel de fe no podemos hacerlo. ¿Tú te imaginas si hoy Dios te dice: quiero probar tu fe? ¿Cómo nos presentaremos ante un Dios tan grande? ¿Cómo nos presentaremos ante un Dios que quiere tratar con sus hijos y sus hijos evitan el trato con Él? Hermanos, al hijo que amas se corrige. El hijo que no acepta corrección está evocado al fracaso y la muerte. Dios te ama de tal manera que ha puesto propósitos en tu vida, pero tiene que ser tratada tu fe para que puedas alcanzar los propósitos de Dios. Yo quiero que te pongas en pie, vamos a orar. Tú puedes decidir hoy, hermanos. Hoy tú puedes hacer una decisión. Quizás tú tienes un gigante delante. Quizás tú tienes una prueba que durante mucho tiempo está haciendo ya daño en tu vida. Hermanos, José tuvo que pasar tantas situaciones. Y no solamente los propósitos de Dios para José eran salvarlo a él, sino que en los propósitos de Dios había muchas vidas que se salvarían, incluida su familia. Hoy tú tienes la oportunidad de creer que los propósitos de Dios son perfectos. Porque cuando pases la prueba, esos propósitos de Dios serán relevantes para ti y para muchos más. Y los propósitos de Dios te están esperando. Que no te detenga ningún gigante, porque Dios te ha dado una onda para derribar todo argumento que se levanta en contra de los hijos de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo oro ahora. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, tú no te has olvidado de los propósitos que tienes en nosotros. Yo te pido, Señor, que volvamos, Señor, a hacer memoria de los propósitos, Señor. Y si en un momento dado nos hemos caído de tu voluntad, Padre, yo quiero volver a ese punto y empezar de nuevo. Porque mientras hay vida y esperanza, Señor.
Y yo quiero ser probado. Yo quiero ser tratado, Señor, por tu mano. Yo quiero, Señor, entrar en obediencia a conocer los propósitos de Dios para mi vida. Hay propósitos de Dios que cuando tú actives esos propósitos, se activarán otros en otras personas. Y todos esos propósitos están esperando por ti. Están esperando por ti. Tenemos que pedir perdón porque estamos perdiendo el tiempo. Un gran hombre Dios levantó para enseñarle a su pueblo que dejasen de claudicar entre dos pensamientos. Pero cuando vino la prueba, se fue a esconder a una cueva. Y vino la palabra de Dios a Elías y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? A muchos Dios hoy nos está haciendo esta pregunta: ¿qué estás haciendo aquí? Los propósitos de Dios te esperan. ¿Qué estás haciendo detenido aquí en este lugar? Los propósitos de Dios te esperan. Muchas veces estamos, hermanos, en la iglesia detenidos. Muévete y sirve al Señor. Activa los propósitos de Dios en tu vida. Vendrán pruebas, pero gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo. Te doy gracias por los propósitos de Dios, Padre, y te pido que nos ayudes, Señor, a conquistar esos propósitos. Padre, a verlos hechos real, Señor, en nuestras vidas y en la vida de los demás. Padre, te pedimos perdón, Señor, si hemos hecho que los propósitos de Dios se retrasen en nuestra vida. Si hemos cortado el proceso por estar en desacuerdo. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender y comprender, Señor, que cuando estamos en tu voluntad no hay desacuerdos, hay desobediencia. Yo te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia y gracia, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.